Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, te mereces tu lectura bonus. Richard, ya está corona. ¿Por qué? ¿Por qué me das la corona antes, Richard? Porque has sido puntero en esta semana, cariño. Pero igual, mi querido Géminis, ya sabes que los días jueves, todos los jueves, pongo a los 5 primeros, ¿vale? Pero en esta ocasión me he adelantado, corazón, porque te lo mereces, Géminis. Te lo mereces, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Siento un Piscis muy fuerte. No vamos a recargar de buena energía, tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Qué limpio han sido las 3 campanadas, Géminis. Cariño, una de las imágenes que he podido visualizar con las campanitas sagradas me dan a entender como que tú o muchos de vosotros necesitan de un abrazo, Géminis. Es como que hay un dolor o hay algo que te supera en estos momentos. ¿Por qué? Porque la imagen que he podido visualizar es como si tú estuvieras con una ropa blanca, pero hay un personaje muy alto, que puede ser un ángel o puede ser un familiar que ya no está en esta tierra, que te abraza, Géminis. Siento que tú en este momento necesitas consuelo, apoyo, necesitas de alguien que te escuche o que te entienda por lo que tú estás viviendo en estos momentos. El otro mensaje también, Géminis, he visto como un bosque, pero ese bosque es como si fuera de noche, pero había mucha neblina, mucha neblina. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros, Géminis, están recibiendo algún tipo de sueño o de revelación a través de los sueños, cariño, o tu intuición también. O de repente me dices, Richard, ¿cuándo va a cambiar este mundo? Es como que tú estuvieras sintiendo el dolor del mundo, el dolor de los demás, mi querido Géminis. Siento esto, ¿vale? Veo muchos ángeles que siempre te acompañan, o tú simplemente, Géminis, estás siendo muy receptivo con las energías. Muy bien. Voy a sacar lo que es primero signos iniciales y luego una carta guía. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver, Géminis, el color azul o una ropa de color azul? Me sale lo que es un Virgo Tauro, me sale Cáncer, me sale Capricornio, cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Géminis. O puede ser, cariño, que te preocupa mucho quizás el futuro, la estabilidad de una persona en concreto, que no solo todo tiene que ser pareja, a lo mejor puede ser familia, amigos o una persona que no conoces también. La letra L, la letra Z, la letra K, la letra A y cierras con la letra D, Géminis. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Dice, relaciones amistosas y familiares. Sea compasivo con sus amigos y su familia, necesitan que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo, puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándolos y ofreciéndoles su amor, cariño. Yo lo que siento, Géminis,
Siento que tú quieres lo mejor para alguien o para tu entorno, cariño. Y posiblemente puede ser que por X motivos tú de repente estás un poco ausente, ya sea de repente porque esta persona no entiende que tiene que cambiar o simplemente me dice, Richard, yo he hecho hasta lo imposible para que esta relación, esta comunicación funcione. Pero en este momento me dan a entender que ellos necesitan de ti, Géminis. Necesitan de tu consejo, necesitan de tu apoyo, necesitan posiblemente, yo que sé, de una palabra de aliento o un abrazo, cariño. Necesitan. Pero vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie. Si tú en este momento me dices, Richard, lo que pasa es que estar cerca de ellos o de ella me causa daño, yo también te entiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque también hay que protegernos nosotros. Pero es como que alguien grita posiblemente de que tú preguntes cómo están, alguien grita de que tú de repente intercedas por ellos, pero alguien te necesita, cariño. Alguien, ¿vale? Tú ve tomando lo que mejor suene. Vamos a ver, corazón, el tarot vidente de luz, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Esta situación, Géminis, está relacionado, si tú eres padre, si tú eres madre, con los hijos. Por otra parte también, con una persona del pasado, o que está lo que es en la distancia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí este personaje representa también su infancia, su juventud, su vida, la familia, pero también representa, cariño, los recuerdos, Géminis. Posiblemente puede ser que estás en una etapa en la cual has abierto el baúl de los recuerdos. A lo mejor con una persona que no tenías contacto hace mucho tiempo, te has puesto en contacto, te has comunicado, te da un poco de pena, un poco de tristeza lo que está viviendo en estos momentos su vida. Te noto como que te da dolor el sufrimiento de los demás, Géminis. ¿Vale? Tú solamente toma lo que es tuyo o te preocupa qué va a ser de ellos. Voy a sacar más cartas. Voy a ver por qué me hablan mucho de los recuerdos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del 6 de copas. ¿Por qué me sale la carta del 6 de copas para Géminis? ¿Por qué Géminis está tan receptivo? ¿Por qué Géminis está sintiendo ese dolor, esa tristeza? ¿Por qué alguien necesita de ti o tú necesitas de alguien? La carta del carro, cariño. Te preocupa mucho posiblemente la situación que puede pasar entre vosotros dos con una persona que está en la distancia. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de vosotros sí, para otros posiblemente puede ser la familia. Te preocupa cómo está tu hijo, tu hija, te preocupa tu pareja, te preocupa las amistades, o te preocupa posiblemente qué va a ser de ellos el día que tú te marches de su entorno o el día que tú lo faltes, mi querido Géminis. Te preocupa mucho, porque tenemos la carta del carro. Siento como que tú en estos momentos quieres rescatar. Tu preocupación es cuando, Richard, tengo un hijo como ejemplo, tengo un hijo que es despreocupado, despreocupada, ¿qué va a ser de su vida el día que yo no esté? Cariño, corazón, tú estás haciendo todo lo mejor. Si ellos no ponen de su parte, esto se escapa de tus manos. Yo lo que te recomiendo, si tú estás preocupado, preocupada por familia, por hijo, por pareja, por ex, encomienda su cuerpo, su alma, su espíritu al Todopoderoso, Géminis. A Jehová, a Dios, entrégalo su cuerpo, su alma, su espíritu. ¿Para qué? Para que lo protejan, para que lo cuiden, porque tú por eso estás nervioso, nerviosa. Muchos de ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Hay una persona, Géminis, que posiblemente por su orgullo o por su ego, se va distanciando más y más de ustedes.
A pesar que vosotros no hay contacto cero, y vosotros de repente lleva mucho tiempo así, este hombre o esta mujer te recuerda, te piensa, simplemente cariño, que ambos se dan la espalda, ya sea de repente por tu orgullo o por orgullo de ellos, o simplemente porque no quieren hablar, no quieren buscar una solución, pero este hombre o esta mujer te extraña, te lleva en su recuerdo, te lleva en sus pensamientos, pero vosotros se están distanciando más y más, mi querido Géminis. Quiero ver el desenlace, Géminis. Quiero ver qué va a pasar entre vosotros dos. El tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? ¿O qué va a pasar con esas personas que te preocupa también? Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. La carta del 9 de bastos. La carta del 3 de pentáculos. Lamentablemente, mi querido Géminis, si ellos no cambian su forma de ser, si ellos simplemente no cambian su carácter, siento como que todo se lo viene encima, cariño. Todo. Siento que va a recibir una traición o posiblemente va a tener un problema muy grande. Muy grande. Pero también veo, Géminis, que no va a estar solo, no va a estar sola. Porque a pesar que de repente esta persona te ha hecho muchas cosas o te hace sentir mal, tú vas a estar ahí para apoyarles. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, el desenlace, veo una tristeza, veo una traición, veo un dolor, cariño. Y se siente avergonzado, avergonzada. Y siento que todo el mundo le va a dar la espalda, porque tenemos aquí la carta del 9 de bastos al costado de la carta del 3 de espadas. El mundo entero le da la espalda. Pero sin embargo, aquí apareces tú a preguntar, ¿todo bien? ¿Te puedo apoyar? ¿Te puedo ayudar? Porque si te das cuenta, este personaje está trabajando en una obra, cariño. Ya estos dos personajes se acercan para decir, ¿te puedo echar la mano? ¿Te puedo ayudar? ¿Te falta algo? Entonces, esa es tu energía, Géminis. Porque aquí, si te das cuenta, este hombre o esta mujer solamente se sostiene de un basto. Y el resto de los bastos le dan la espalda, cariño. Le dan la espalda. Entonces, el único basto que va a estar ahí, vas a ser tú, Géminis. Da igual que si vosotros no se hablan, si vosotros se hablan, si vosotros de repente hay un rencor, siento que tú vas a aparecer ahí para rescatar a esta persona, cariño. Aunque tú en estos momentos, porque te conozco, aunque tú en este momento tengas rencor, pero si hay algo que yo puedo rescatar de ti, Géminis, tú por más que tengas rencor, tú por más que en estos momentos esta persona no lo quieras ver, porque te ha hecho cosas malas, Géminis, pero cuando tú lo ves que está en un momento, este hombre, esta mujer, lo está pasando mal, a ti se te ablanda el corazón. Se te ablanda, cariño. Es algo que no puedes con esto. Se te ablanda. Yo soy el primero que te ha dicho, Géminis, que cuando tú de repente una persona te ofende, yo no quiero estar cerca porque vas a botar veneno. Puede ser muy mala, puede ser muy malo tú, sinceramente, ¿vale? Yo te digo las cosas como son, Géminis. ¿Por qué? Porque tú tienes dos energías, el bien y el mal. Entonces, cuando te atacan, cuando te hieren, puede ser muy, muy malo, muy ofensivo, muy directo, muy víbora, como te digo yo. Pero yo siento que a ti se te va a ablandar el corazón porque ellos van a estar pasando un mal momento. Y esto habla muy bien de ti, Géminis. Habla muy bien de ti. Porque dentro de esa coraza, dentro de esa armadura, hay un ángel que se llama Géminis, corazón, ¿vale? Entonces, esto es lo que va a pasar. Vamos a ver, cariño, qué me dicen los ángeles del amor. Me encanta tu energía. Yo sé que tú eres buena persona, pero cuando te provocan, pues es lo que hay, ¿no? Vamos a ver los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Corazón, te quiero. Dice, factores religiosos.
Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual, mi querido Géminis. Esto no tiene que ser para todos. Siento que muchos de vosotros, cariño, hay un choque posiblemente por tus ideales. Ejemplo, a lo mejor de repente, yo que sé, tú perteneces a la congregación de los evangelistas, como ejemplo, ¿vale? Yo respeto toda religión, cariño. Y de repente la otra persona pertenece a los católicos. Entonces hay un choque. O la familia de repente dice, no te puedes meter con esta persona porque no son de la misma congregación, corazón. Cuando Dios es uno solo. Es uno solo. O de repente tú eres una persona muy espiritual, te gusta lo que es el tarot, y la otra persona es todo lo contrario. Pero cariño, se puede buscar un punto medio para que la relación o el contacto, la comunicación funcione entre vosotros dos. Te voy a dar lo que es las características. Todo es cuestión de hablar, ¿vale? No se cierren. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Géminis. Las características, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente vas a estar lidiando o estás lidiando con una persona de elemento tierra. Hay alguien que va a reconocer su falta o posiblemente te van a entregar algún tipo de dinero o deuda, cariño. Elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. La carta del Caballero de Espadas. Hay una persona que quiere saber de ti, o al menos quiere escuchar tu voz. Siempre te llama con número oculto. Esta persona, cariño, de repente tú lo tienes agregado en tus redes sociales. Es una persona que da señales y luego desaparece. A lo mejor te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú lo respondes y luego no te responde, cariño, después de medio año. Ejemplo. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser trigueño o trigueña. Le encantan las motos, cariño. ¿Voy a tomar agüita? Le encantan las motos. Es una persona que puede ser un poco tímido o de repente piensa que tú lo vas a rechazar. La carta del 9 de copas. Existe una persona, Géminis, que posiblemente se va a liberar o se está divorciando, ¿vale? Siento esto. Esta persona puede ser de contextura gruesa, cariño, o grande. Se pinta el cabello de algún color. Siento que este personaje no es feliz en la relación donde está o con la persona que está y está en un proceso de separación. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta también de la sota de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente tienes algún tipo de interés con alguien con la cual tú coincides en un centro deportivo, en una escuela o en el trabajo. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinte un poco, tiene un poquito de rayitos, se viste de una forma deportiva. Espero que te haya gustado tu lectura bonus, Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Yo sé que tú tienes un corazón enorme y sé que esa persona, por más que te ha causado daño, va a pasar algo en su vida en la cual tú vas a estar ahí para rescatar. Te quiero, Géminis. Hasta la vista y sé feliz.